Hola, querido equipo. Como siempre, y qué lindo volver a encontrarnos nuevamente en esta segunda etapa del año, que bueno, nos encuentra de la misma manera, trabajando a modo virtual, pero conectados con la misma energía, con las mismas intenciones, el poder estar cerca a pesar de estas circunstancias, construyendo desde acá, nutriéndonos desde acá. Y desde acá es desde nuestra materia y del contacto que tenemos en este tiempo. Por eso retomar nuestra materia y empezar a transitar nuevos caminos, nuevos contenidos, es para también poder enriquecernos. Ya venimos trabajando desde la primera etapa con respecto a la psicología, sobre qué es la psicología, sobre las ramas de la psicología, sobre cuáles son las escuelas que aportan distintas miradas sobre la psicología, cómo la psicología se transformó en ciencia, gracias a Gunn y por demás. Y con respecto a las escuelas, habíamos visto la escuela cognitiva, la escuela del conductismo, de la Gestalt y del humanismo. Y yo les anticipaba que con respecto al psicoanálisis íbamos a destinar toda una unidad. Y bueno, hoy es la oportunidad porque en estas clases que vamos a ir teniendo, vamos a ir metiéndonos en el psicoanálisis y sobre todo en lo que son sus aspectos más centrales, ¿no? Y tratando de detectar la importancia de sus estudios. Por eso vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a conectarnos con esto. Bien, acá estamos. Y esta es la personalidad que se le puede llamar el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, como ven ahí, y análisis de la mente. Y esto es muy importante porque en realidad esta persona, Sigmund Freud, que nació en Moravia, es quien le dio los componentes centrales a la psicología para, para empezar a hacer más que nada una, un estudio independiente, una profesión independiente que tenga prestigio en el mundo. Por eso, Sigmund Freud, un poco a modo de información, él fue un médico neurólogo, donde, donde estudió principalmente y su descubrimiento principalmente tuvo que ver con el inconsciente, los mecanismos de defensa, la represión, la estructura del aparato psíquico, el complejo de Edipo, algo que se escucha habitualmente, y muchas cosas más, ¿no? Un poco de esto iremos viendo. Hoy vamos a centrarnos en qué es el inconsciente, y ese es el objetivo, que ustedes puedan comprender qué es el inconsciente. Pero a primeras es importante saber de que en el tiempo de Sigmund Freud, hablar del inconsciente, es decir, hablar de algo que no se puede percibir con los sentidos, en esa época positivista, cientificista, como veníamos viendo, ¿no? Desde Gunn, desde incluso el conductismo, que justamente le daba atención a todo aquello que era observable, medible y cuantificable. Imagínense lo que es empezar a hablar de algo que no es aparente desde la vista, o desde los sentidos, pero sí que existen las relaciones. Claro que fue desestimado mucho tiempo, sus estudios, incluso su persona, pero él persistió. Y vamos a empezar a ver un poco él cómo se empieza a encontrar de alguna forma con el interés por ir más allá de lo consciente, ¿no? Ahí tenemos un poco la metáfora del iceberg, ¿no? La mente consciente, el preconsciente y el inconsciente.
Y Sigmund Freud, él lo que hacía era tratar, ¿no es cierto?, desde la medicina también y desde su visión, a las personas que venían con diversas dolencias físicas, dolor de cabeza, había mucha parálisis, ¿no? Mucha parálisis de una parte del cuerpo, que la persona no tenía reacción en ese sitio, ¿no? Dolores y por demás. Y en los estudios que Freud establecía, o en los análisis que establecía, veía que no había nada físico que indicara el porqué de esa dolencia. Es decir, la persona físicamente, biológicamente, se encontraba bien. En lo que es la mente consciente, cuando hablamos de la mente consciente, es desde lo que la persona sabe, desde lo que en el aquí y ahora expresa, no se podía establecer una conexión. De hecho, él mucho tiempo llamó a los pacientes como simuladores, ¿no? Ella hablaba mucho de histéricas, ¿no? En este tiempo, y decía, mis histéricas me mienten. ¿Por qué? ¿Y por qué las llamaba simuladoras? Porque justamente cuando las iba a revisar no encontraba nada que indicara del porqué de esa dolencia. Entonces, están actuando. Es como si se dijera, es un activo. Ahora, él empezó a ir más allá de esto y empezó a conectarse con lo que ahora vamos a ir viendo, que es el inconsciente de las personas, ¿sí? Y empezó a usar diversas técnicas, ¿no? donde con la que se termina quedando es la asociación libre, donde un poco la idea es ir más allá de lo racional, de lo lógico, ¿sí? Y llevando a la persona a un estado de introspección, ¿no? Como veíamos también con Gunn, pero una introspección ya donde tiene que ver con salir de esas lógicas para conectar con aquella parte donde pueden existir cosas, recuerdos, olvidados por la persona que indiquen el motivo de ese síntoma, de esa dolencia física. Vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Para que se entienda. Entonces, ¿qué empezó a ver a él? ¿No? E incluso, ¿qué es el inconsciente? ¿Sí? Empezó a ver que había otra instancia en nosotros que es independiente de la conciencia, que es distinta a la conciencia. Que por supuesto no tiene un lugar anatómico determinado, por eso no podemos decir esto es el inconsciente en un tubo de ensayo, pero que posee sus propias leyes. Entonces se encontró otra parte de nosotros donde ahí se encuentran las verdaderas razones de nuestra conducta. Y vieron que nosotros por ahí tendemos a reaccionar de manera impulsiva en ciertos momentos y no podemos saber por qué, ¿sí? Pues en el inconsciente se encuentran muchos de estos fundamentos. Y, y con respecto a los sentires que tenemos, los pensares, ¿no? Y los haceres, en el inconsciente también están muchos de estos vestigios, de una manera. Entonces, ¿qué pasa con el inconsciente? Que el inconsciente es desconocido por el sujeto, porque ahí se encuentran ideas olvidadas que se vinculan con sentimientos y emociones fuertes o conflictivas, ¿no? Y él habla mucho de origen sexual, es decir, que tienen que ver con, cuando hablamos de sexualidad, Freud habla de un sentido amplio, ya más adelante veremos, ¿no? La sexualidad como la construcción de la identidad. Entonces, para que ustedes me entiendan un poquito mejor, vamos a partir de la base de que nuestro organismo tiene una función principal en nuestra vida, que es mantener el equilibrio, mantener la homeostasis, ¿sí? Alejándonos de todas aquellas cosas que nos puedan generar displacer. Y venimos así al mundo, ¿no? Y como niños, ¿no? Sobre todo en los primeros años, va a ser ese tiempo
va a ser el tiempo en donde se empieza a constituir nuestro inconsciente, ¿no? Esta parte que es distinta al consciente, donde ahí se van a depositar, como veíamos, muchos contenidos que quizás en algún momento estuvieron en el consciente, pero generaron mucha movilización. Les pido que presten atención un poco a esta filmina, ¿no? Y ahí vemos que de un lado se encuentra la conciencia y del otro lado se encuentra el inconsciente, donde ahí dice ideas desalojadas de la conciencia, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? En un estado consciente, ¿sí? Sobre todo en estos primeros años, podemos registrar ciertas situaciones donde nuestro aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico tiene que ver con esa capacidad de interpretar y de asimilar las cosas que pasan en el mundo. Y hay situaciones donde nuestro aparato psíquico no puede interpretar, analizar eso, y la situación como muy movilizante para el aparato psíquico. Entonces, esa representación, ¿sí? Donde acá vamos a ver, ahí arriba de la conciencia, donde tienen que ver con una idea y una carga afectiva. Hagamos de cuenta que de niño yo tuve una situación en la cual se rieron de mí porque pasé al frente, ¿no? A dar una charla y bueno, se rieron de mí. Entonces yo en ese momento lidié con eso, ¿no? Y está la idea de eso, que es lo que pasó en sí, y a mí lo que me pasó con esa situación, ¿no? Donde yo por ahí me puse nervioso, no pude hablar y me pasó eso. Entonces eso fue muy movilizante para mí. Y hay un mecanismo de defensa que es como el que funda el inconsciente, que se llama represión, que ahí lo ven ahí arriba, ¿no? En donde en ese mecanismo de defensa, en función de volver a mi equilibrio, ¿sí? Lo que hace este mecanismo es desalojar la idea, desalojar el recuerdo, ¿sí? Y llevarlo a un lugar, que es el inconsciente, donde yo no pueda conectar con eso. Y es como si fuera un reservorio, ¿no? Para que no me moleste. Pero la carga afectiva queda dando vuelta. Y puede pasar de que yo, no sé por qué, me pongo nervioso cuando tengo que hablar enfrente. No estoy hipotetizando, digamos, estoy tomando una hipótesis para que ustedes me entiendan. Esto no es que siempre funciona así, mucho menos en las personas, que cada uno tiene su subjetividad, ¿sí? Pero para que ustedes me entiendan. Yo cada vez que voy a dar una clase me pongo muy nervioso, o sea, tengo la carga afectiva y no sé por qué. Y la idea, el recuerdo ese, no lo tengo. ¿Cómo que se me fue? Ahora, en un trabajo, ¿sí? Se puede conectar recuperar ese recuerdo, ¿no? Y en este momento de mi vida, que yo soy más adulto, puedo conectar esa carga afectiva con ese recuerdo y darme cuenta de que, mira, esto tuvo que ver con eso, con esa situación, ¿sí? Pero esto también tiene otra complejidad, no nos vamos a meter en esto, ¿sí? Entonces, estas ideas originariamente fueron desalojadas de la conciencia, como pongo ahí. Porque generaba displacer, esa situación que me pasó generaba displacer, me movilizaba emocionalmente y no podía tenerlo ahí. Entonces, en mi represión, el recuerdo se me va a mi inconsciente y la carga afectiva queda en la conciencia, ¿no? Por eso esto es lo que él empezó a conectar con el trabajo con sus pacientes, ¿no? De que había recuerdos olvidados, que esos recuerdos olvidados tenían que ver con algo que pasó y en su vida y que lo movilizó. Y que en esa movilización, esa carga afectiva fue tan grande que impactó en el cuerpo, o sea, generó una dolencia. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que los fenómenos biológicos no están separados de los psicológicos, ¿sí? Por eso alguien puede estar con dolor de cabeza y sentir ese dolor de cabeza y se lo puede analizar y no puede tener nada, pero ese dolor de cabeza puede estar asociado con una situación, con algo que en su interioridad le está pasando a la persona. Y claro, lo está sufriendo, ¿no? Y hay un dolor ahí. Y es como si el cuerpo, el organismo, no ha podido integrar eso, asimilarlo. Entonces, en esta primera clase es importante que puedan quedarse con esto, que es el inconsciente, ¿no? Que hay una instancia independiente de la conciencia,
que ahí en el inconsciente se encuentran muchas cosas que hemos olvidado y que hemos olvidado en función de que nuestro organismo se equilibre para continuar nuestra vida, ¿no? Y este es el motivo también de nuestro aparato psíquico, de nuestro organismo, preservarnos, ¿sí? Y hay cosas que a veces se pueden revisar, sobre todo si generan una movilización en mi conciencia, porque lo que vamos a ir viendo más adelante es que aquellas cosas que están en el inconsciente no es que queden en el inconsciente, sino que de alguna manera buscan acceder a la conciencia, pero no de una forma, si se quiere, cruda o como fue desalojada, sino como disfrazada. Por eso también vamos a ver algo con respecto a los sueños, ¿sí? Y otras manifestaciones del inconsciente, ¿no? Porque todo lo que sucede, o gran parte de las cosas, muchas veces tienen otra información, ¿no? Y desde la psicología o desde el psicoanálisis se le presta atención. Así que bueno, equipo, vamos a dejar acá, ya la clase que viene vamos a ir viendo un poco cuáles son las leyes del inconsciente, porque como es una instancia psíquica independiente de la conciencia, tiene sus propias leyes. Y vamos a ir viendo eso, porque es interesante también para empezar a comprender cómo estas otras manifestaciones trabajan. Les envío un fuerte abrazo, espero bueno, que esta primera clase, esto poquito que vimos, les sea de provecho para ustedes. ¿Sí? Los quiero mucho y bueno, vamos a estar en contacto para, para seguir trabajando desde la materia y empoderarnos.